Hola, hoy vamos a meternos de lleno en un tema clave para quienes están en la recta final de su formación quirúrgica. Hablamos del manejo de las neoplasias quísticas pancreáticas, las NQP. Nos basamos en el Consenso Chileno de Diagnóstico y Manejo de Neoplasias Quísticas Pancreáticas, publicado en la Revista Médica de Chile en 2021. La idea es extraer lo esencial de este consenso multidisciplinario, lo más útil, para residentes de cirugía ya avanzados, porque estas lesiones se ven cada vez más, ¿no? Muchas veces como hallazgos casuales. Exactamente. Aparecen mucho en estudios por otras razones. Y claro, saber qué hacer es crucial. Y la prevalencia varía bastante, según leí. Sí, mucho. En personas sin síntomas puede ir del 2.7% hasta casi un 25%, y aumenta con la edad. El desafío grande, digamos, es distinguir las que son benignas, como el cistodeno maceroso o SCA, Ajá. de aquellas que sí tienen potencial maligno, como las MCN, neoplasias quísticas mucinosas, o los IPMN, los intraductales papilares mucinosos. Y todo esto, claro, balanceando el riesgo oncológico con la morbilidad de la cirugía pancreática, que no es menor. Totalmente. Bien, empecemos por el diagnóstico. El consenso, ¿qué dice sobre las imágenes? ¿Vamos por TC o por resonancia magnética? Mira, ambas tienen una precisión bastante similar para detectar si hay malignidad o signos de agresividad. La TC es muy buena para ver calcificaciones, eso sí. Ok. Pero, en general, la resonancia magnética, la RM, es preferible, ¿Por qué? porque define mejor la morfología del quiste, si se comunica o no con el conducto pancreático principal, el CPP, y algo muy importante, evita la radiación ionizante. Claro, sobre todo si piensas en seguimientos. Exacto. Por eso se considera superior para diferenciar bien los subtipos y para ir vigilando la lesión. Tiene lógica. Y la ecoendoscopía con función, la EUS-FN, ¿cuándo la indicamos? A ver, su uso es más bien selectivo. Se recomienda en NQPs que midan más de 15 milímetros y que sigan siendo dudosas después de la RM o la TC. Ya. O también para confirmar o descartar esas características preocupantes, los worrisome features que mencionan las guías. Pero ojo, esto tiene sentido solo si el resultado de la punción va a cambiar lo que hacemos. Entiendo. Y por supuesto si el paciente es candidato a una posible cirugía. Si no, no tiene mucho caso. O sea, no es una prueba de rutina para todos. Para nada. La punción como tal se reserva para esas NQPs indeterminadas de más de 15 milímetros o las que ya tienen worrisome features. No se recomienda si ya está claro que hay que operar, o si es una lesión que parece categóricamente benigna, o en pacientes que no son aptos para cirugía. ¿Y qué se busca en el líquido que se saca? Varias cosas. La viscosidad, el CA y la glucosa son claves para saber si es mucinoso o no. La citología, obviamente, para buscar displasia o ya células malignas. Ajá. La amilasa nos ayuda a descartar que sea un pseudoquiste, que es otro mundo. ¿Y el CA-19-9 en el líquido? Ese, fíjate, no ha demostrado ser muy útil en el líquido quístico. En sangre puede ser otra cosa, pero en el líquido no. Los riesgos de la punción son bajos, menos del 2%, pero siempre hay que ser cuidadosos, chequear la coagulación, quizá dar antibióticos profilácticos y una técnica de punción meticulosa. Perfecto. Ahora, vamos al punto crítico para cirugía. ¿Cuándo decidimos resecar? ¿Qué características nos encienden las alarmas? El consenso es bastante claro y distingue dos niveles de alerta. Primero, las que llaman características de alto riesgo de malignidad. ¿Cuáles serían esas? Son señales fuertes. Ictericia causada por el quiste, que el conducto pancreático principal esté muy dilatado, más de 10 milímetros. Un nódulo sólido dentro del quiste que capte contraste y mida 5 milímetros o más, o una citología que ya sea positiva o sospechosa de cáncer. Esas son, digamos, las banderas rojas indiscutibles. Exacto. Si aparece una de esas, la indicación quirúrgica es bastante directa si el paciente lo permite. Y luego están las otras, las preocupantes. Es las worrisome features. Estas son más como señales de advertencia. Incluyen un quiste ya grande, de 3 centímetros o más, un nódulo mural, pero más pequeño, 5 milímetros, una pared del quiste engrosada, que el conducto principal mida entre 5 y 9 milímetros, un cambio brusco en el calibre del conducto con atrofia del páncreas distal, adenopatías sospechosas, un CA19-9 elevado en sangre,
que el quiste crezca rápido, más de 2.5 milímetros al año, o que se asocie a pancreatitis o a una diabetes de reciente comienzo. Son bastantes factores a considerar. Sí, y estas no llevan automáticamente a cirugía, pero sí obligan a una evaluación más profunda, a discutir el caso en un comité multidisciplinario. Entendido. ¿Y cómo aplicamos esto a los distintos tipos de NQP? Por ejemplo, los IPMN. Varía según el tipo de IPMN. Si es de rama principal, se opera si el conducto mide más de 10 milímetros y el paciente es apto. Si mide entre 5 y 9 milímetros, la indicación es más relativa. Hay que discutirla. Ok. ¿Y los de rama secundaria? Ahí, se opera si hay características de alto riesgo. Si solo tiene worrisome features, la decisión es más individualizada, se evalúa caso a caso. Los IPMN mixtos, que afectan ambas ramas, se manejan como los de rama principal. Bien. ¿Y las neoplasias quísticas mucinosas, las MCN? En las MCN, la indicación de resecar es si miden más de 40 milímetros, si dan síntomas o si tienen características de alto riesgo. Si son más pequeñas y asintomáticas, sin signos de alarma, se discuten en comité. ¿Y hay algún tipo que casi siempre se opere? Sí, la neoplasia sólida pseudopapilar, o SPN. Por su potencial maligno, aunque sea bajo en general, la recomendación es referir para resección prácticamente desde que se diagnostica. Ahí hay menos duda. Muy claro. Y cuando se decide operar, ¿qué es lo importante para el cirujano que se está formando? ¿El tipo de cirugía? Lo fundamental es que la resección tiene que ser siempre con criterio oncológico. ¿Qué implica eso exactamente? Implica hacer una duodenopancreatectomía cefálica si la lesión está en la cabeza del páncreas, o una pancreatectomía distal, usualmente con esplenectomía, si está en cuerpo o cola. Y en ambos casos, con una linfadenectomía estándar, o sea, sacar los ganglios regionales. Importante. ¿Algo más en pabellón? Sí, se recomienda hacer una biopsia rápida del margen del conducto pancreático durante la cirugía, para asegurar que quede limpio de lesión. Perfecto. Y para ir cerrando, ¿qué nos dice el consenso sobre el seguimiento después de la cirugía? Me pareció que era bastante variable. Muy variable, sí. Depende mucho de lo que se encuentra en la pieza quirúrgica. Por ejemplo, una MCN que tenía cáncer o displasia de alto grado necesita seguimiento anual por 5 años. Pero si no tenía eso, usualmente no requiere más seguimiento oncológico. Ajá. En cambio, todos los IPMN operados, sin importar el grado de displasia, necesitan seguimiento a largo plazo. ¿Todos? ¿Por qué? Porque tienen riesgo de desarrollar nuevas lesiones o recurrencias en el páncreas restante. Es un seguimiento de por vida, prácticamente. Entendido. ¿Y los SPN? Para los SPN resecados, el seguimiento suele ser anual por 5 años. Y los que eran benignos desde el principio y se resecaron, como un SCA, generalmente no necesitan seguimiento oncológico postoperatorio. Muy bien. Entonces, si tuviéramos que resumir los puntos clave de todo esto para nuestros residentes, ¿qué diríamos? Yo diría que lo esencial es, primero, una buena caracterización de la lesión, sobre todo diferenciar si es mucinosa o no, y segundo, aplicar un manejo que sea realmente multidisciplinario e individualizado basándose en esos factores de riesgo y las worrisome features. Totalmente de acuerdo. Y recordar que las indicaciones de cirugía y cómo seguir al paciente después cambian mucho según el tipo específico de NQP. Exactamente. Este consenso chileno ofrece